Señor. En el libro o Evangelio según San Mateo, capítulo 24, el verso número 30, leo la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos lo tienen, amados hermanos. Dice así la palabra del Señor. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder o con poder y gran gloria. Hasta aquí la lectura del Señor. Vamos a hablar de la manifestación del Señor en gloria, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche preciosa por estar en tu casa, por traernos con tu bendición. Te pedimos, Dios mío, que tú ministres, que tú en esta noche, Señor, hables, toques, Señor, Dios mío, hagas una obra preciosa y el poder de tu Santo Espíritu se manifieste, Señor, rompiendo cadenas y destruyendo las obras de las tinieblas, Padre. Toma el control de este servicio, Padre, y glorifícate poderosa y grandemente en Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amados hermanos. En esta noche vamos a hablar de un tema que es un tema muy hermoso, porque especialmente para mí hablar sobre este tema, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24 y el capítulo 25 hablan de los acontecimientos finales. Podemos decir que el Evangelio según San Mateo, en estos dos capítulos hay todo lo que tiene que ver con los acontecimientos finales en palabras de nuestro Señor Jesucristo. O sea, podemos decir que es el Apocalipsis, ¿no? El Apocalipsis de los Evangelios está aquí en Mateo capítulo 24 y el capítulo número 25. Nosotros vamos a ver acá, porque dice en el verso 29, dice, gloria a Dios, en el verso 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y dice, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Qué es lo que está mencionando nuestro Señor Jesucristo? Aquí está hablando de las señales del fin del mundo. Específicamente está hablando de su venida. Y cuando habla de su venida, está hablando no del rapto, sino está hablando aquí en el capítulo número 24, está hablando de la segunda venida, cuando el Señor viene a poner sus pies sobre la tierra, o sea, viene a reinar, ¿no? Porque habla de una serie de acontecimientos, gloria a Dios. Primero la manifestación en el cielo, y luego dice en el verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Si usted va a verificar o comparar esto con lo que va a enseñarnos los capítulos últimos del libro del Apocalipsis, todo coincide, hermano, con los eventos de la gran tribulación y todo lo que se llama señales en el cielo, gloria a Dios, que el sol se oscurecerá, y todo está en el libro del Apocalipsis. Nuestro Señor Jesucristo está refiriéndose aquí especialmente a las señales que van a acompañar al retorno de Él a la tierra. Y vamos a ver algunos datos importantes, ¿no? Porque vamos a ver que aquí los cielos se abren, porque el Señor se manifiesta en el reino, en los cielos, y se hace visible la señal del Hijo del Hombre en los cielos, gloria a Dios. En el capítulo 19 del Evangelio según del Apocalipsis, vamos a
Apocalipsis capítulo 19, que este es el texto que también vamos a considerar en esta noche. Gloria a Dios. El verso número 11. ¿Lo tienen? Mire lo que dice aquí la Biblia, la palabra de Dios. Dice aquí, entonces, esto es lo que escribe el apóstol Juan. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Dice, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, ¿no? Gloria al Señor. Esta es la visión gloriosa, hermano, o esto es una manifestación gloriosa que es la que puede vislumbrar, la que puede ver el apóstol Juan de la segunda venida literal de nuestro Señor Jesucristo. Pero también dice, mire, en el verso 15, dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Será día de juicio, será día en que el Señor vendrá ya, gloria a Dios, no como vino en la primera venida, no que vino manso, que vino sentado en un pollino, sino que aquí el Señor se manifestará en un caballo blanco y a reinar, a regir, a gobernar con vara de hierro. Eso es algunos aspectos que tenemos que ver. Algunos, cuando me acuerdo, yo daba la academia bíblica, algunos me preguntaban si la visión de Juan de Apocalipsis capítulo 19 tenía que ver con el caballo blanco de capítulo 6. Quiero aclarar, de paso que estoy hablando esto, gloria a Dios, quiero que veamos acá en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis. ¿Lo tienen, hermano? Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, y vi al Cordero, y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Verso 2, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí, hermano, no está hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Aquí está hablando de un personaje que es engañoso, mentiroso, podemos decir es el anticristo, porque todos estos, cuando se abren los sellos del capítulo 5 de Apocalipsis, cuando dice que el apóstol Juan vio, gloria a Dios, que había, que Dios, ¿no? que el Dios Todopoderoso en el trono decía, ¿quién es digno de abrir el libro? Gloria a Dios. Y dice que no había nadie, no se encontró nadie ni en el cielo ni en la tierra, pero Jesucristo, el Cordero de Dios, Él era digno. Y Él abrió los sellos. Y cuando abre los sellos, eso significa propiedad, eso significa que el libro significa autoridad, propiedad, dominio. No era sencillamente abrir los sellos, sino que Dios quería darle dominio, gobierno, propiedad, y no había nadie en la tierra que tenga la capacidad y que tenga también la santidad, la pureza, gloria a Dios, y la dignidad, porque dice que no había nadie que sea digno. En el verso 3 del capítulo 5 dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y Juan dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi, en verso 6,
en medio del trono de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, del Padre. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero y lo adoraron, hermano, ¿no? Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Gloria al Señor. Y mire, hermano, esto es para que nosotros nos ubiquemos en el contexto, ¿no? O sea, ¿qué significado tiene que del trono, gloria a Dios, y que Juan ve, gloria a Dios, dice que en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, o sea, del Padre, escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos? Eso era como decir el dominio, el título de propiedad, la autoridad que Dios quería dar, y al único que se le podía dar era a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso, hermano, es que en el capítulo 6 vamos a ver que empieza la apertura de los sellos, gloria a Dios, y cuando dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Cada uno de los sellos representa juicio, ¿entiende? Entonces, Cristo no puede ser el personaje del caballo blanco, gloria a Dios, porque en primer lugar, gloria a Dios, lo que simboliza el personaje del caballo blanco simboliza una paz falsa, hermano, simboliza el engaño, la mentira. El segundo sello del capítulo 6 del verso 3 dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira, y salió otro caballo bermejo. El caballo blanco representa el engaño y la mentira. El caballo bermejo o rojo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, o sea, significa la guerra. El tercer caballo, gloria a Dios, o el tercer sello, perdón, y cuando abrió el sello había un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, representa el hambre. En el verso 7, cuando se abre el cuarto sello, gloria a Dios, y había un caballo amarillo, que representaba, gloria a Dios, la muerte, hermano. En el quinto sello, en el verso 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, o sea, significa el martirio. El sexto sello significa los disturbios, los terremotos, gloria a Dios, todos los fenómenos que Dios va a permitir que se den como un juicio y como una maldición. Maravilloso el nombre de Jesús. Entonces, hermano, gloria a Dios, esos sellos son sellos de juicio. No son de Cristo, no va a ser como un juicio, pero hermano, Cristo es el Dios todopoderoso. El caballo blanco, gloria a Dios, y el ser que montaba el caballo blanco del capítulo 6 de Apocalipsis no es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? El del capítulo 19. Amén. Aquí, gloria a Dios, sí, todas las descripciones de nuestro Señor Jesucristo, porque dice acá en el capítulo 19 del Apocalipsis, la palabra de Dios dice: entonces vi, el verso 11, el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios.
Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Gloria al Señor, ¿no? Hermano, esa es la manifestación de nuestro Señor cuando venga a reinar. Ahora, Cristo viene montado en un caballo blanco, pero dice, gloria a Dios, que los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, había todo un ejército y montando sobre caballos blancos también. ¿Quién es ese ejército? Es la iglesia, es el pueblo de Dios que va a estar en la cena de la boda del Cordero. Gloria a Dios. Vamos a ver algunos aspectos porque la Biblia aquí nos dice que el Señor va a venir con vara de hierro. De eso hemos hablado un poco cuando hablamos sobre el milenio, pero que es importante entender, hermano, que el contraste, ¿no? Como le dije, Cristo vino al principio. Cristo vino hace 2000 años. Vino manso, vino, gloria a Dios, montado en un pollino, gloria a Dios, y tuvo una entrada triunfal en Jerusalén. Muy sencilla, pero fue una entrada triunfal. Y luego al Señor lo humillaron, gloria a Dios, le enfrentaron, hermano, lo llevaron hasta la cruz del Calvario. Y él, dice la Biblia, como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca, dice. O sea, no se quejó. Bendito sea el Señor. El Señor, usted sabe que el Señor podía pedir en un momento, hermano, un instante, auxilio, podía pedir que de las legiones de millones de ángeles en el cielo, en menos de un segundo estarían aquí y destrozarían a cualquiera. Pero eso no era el plan de Dios. El plan de Dios no era eso. El Señor vino para salvar a los pecadores, ¿no? Y me acuerdo cuando a Cristo le decían que Cristo, gloria a Dios, Él comía con publicanos, con pecadores. Entonces decía él, bueno, pues el que está sano no tiene necesidad de un médico. ¿Quién tiene necesidad de un médico? El que está enfermo. En otras palabras, el Señor vino por los que necesitaban a Dios, hermano. Y ahora, en el libro de Apocalipsis capítulo 19 y en el verso 15, dice la palabra ya que el Señor ya en su segunda venida ya no viene como en la primera. Viene con, dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y Él la regirá con vara de hierro. Alabado sea el Señor. Quiero decirle otra cosa. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 24. Maravilloso el nombre de Jesús. Mateo capítulo 24, hermano. Todo el capítulo 24 y el capítulo 25, como le dije, son palabras de nuestro Señor Jesucristo que tienen que ver con los acontecimientos finales. Ahora acá, en el capítulo 24, en el verso número 3, dice, y estando Él sentado, nuestro Señor Jesucristo, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mire, hermano, el monte de los olivos, gloria a Dios, ese monte que está al lado este de Jerusalén, al otro lado del valle del Cedrón, es un monte, gloria a Dios, que es trascendental, ¿no? Porque aquí vemos que nuestro Señor usaba mucho en este monte, Él enseñaba, Él predicaba, Él hablaba, y la gente solía juntarse acá y el Señor les hablaba acerca del reino de los cielos. Maravilloso el Señor. Y queremos ver, hermano, cómo es que, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él es llevado al cielo, gloria al Señor, dice la palabra de Dios que cuando el Señor es llevado al cielo, dice, hermano, que nuestro Señor fue llevado al cielo,
precisamente estando en el Monte de los Olivos. Cuando, eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Pero quiero que veamos el capítulo 24, el verso 3. Un discípulo le hace una pregunta y le dice: Señor, dinos, ¿qué será o cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin del mundo? Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Y da una relación de sucesos, hermano, que se van a dar antes de la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, que es lo que nosotros estamos viendo. Ahora, miren, en el verso 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, que es lo que estamos hablando, de la gran tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora mire, quiero que vayamos al capítulo número 25 del libro de San Mateo. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermano? El verso 31. Miren lo que dice la palabra de Dios: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria nuestro Señor Jesucristo. Es lo mismo que nosotros estamos viendo en el capítulo número 24. Pero lo que aquí está hablando nuestro Señor es un dato importante, porque es un suceso que se llama el juicio a las naciones. Porque van a haber una serie de juicios que Dios tiene que hacer. Va a haber un juicio para el juicio de torno blanco, que es al final. Va a haber un juicio a los ángeles. Va a haber un juicio a las naciones. ¿Por qué tiene que haber un juicio a las naciones? Porque cuando Cristo venga, gloria a Dios, en su gloria, a reinar y a gobernar sobre la tierra, con todos sus santos ángeles, con la iglesia, ¿no? Vestidos de lino finísimo, con caballos blancos, el Señor primero va a reunir a todas las naciones. Porque dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones, hermano. Algunos le llaman esto el juicio del valle de Josafat, porque tiene que ser un lugar muy amplio, una explanada muy grande. No está hablando de que la gente va a haber un juicio en el sentido espiritual. No, es un juicio literal. La gente que está ahí es la gente que sale de la gran tribulación. Son millones y millones de personas que han estado en la gran tribulación, que no se han dejado marcar con la marca del 666, gloria a Dios, y que ellos, para entrar al milenio, tienen que ser juzgados. ¿Cómo van a ser juzgados? ¿Por qué van a ser juzgados? De acuerdo a su actitud con el pueblo de Israel, de acuerdo a su justicia. Porque aquí no es cuestión de que si se convertirán o no, porque durante la gran tribulación, gloria a Dios, no van a haber personas que van a predicar el evangelio. Va a haber un ángel que predicará y hablará y advertirá. Más que predicar, será advertir. Porque la gente que se quede de la tierra y se quede en la gran tribulación es gente que ha conocido la palabra de Dios. Si nosotros tenemos dentro de la iglesia cristianos que están en la iglesia y van a la discoteca, están en la iglesia y se van al prostíbulo, están en la iglesia y se van a la fiesta, están en la iglesia y fuman y toman y ven pornografía, y se van a bailar y se van a corromperse estando en la iglesia. Gloria a Dios, cuando Cristo venga,
en el rapto de la iglesia no se van a ir, hermano, se van a quedar. Se van a quedar nuestros familiares a quienes nosotros le hemos hablado, le hemos predicado. Algunos se burlan de nosotros, no nos entienden, nos hacen la guerra, hasta, gloria a Dios, hacen cosas contra nosotros. Pero cuando nosotros seamos llevados al cielo, ellos se darán cuenta y dirán: realmente mi primo, mi hermano, mi amigo, mi familiar tenía razón. Alabado sea el Señor. Siempre hable, hermano, de la marca del 666. Me acuerdo que cuando yo recién me convertí, y yo estoy hablando hace como 35 años, en el lugar donde yo trabajaba, siempre hablaba del rapto de la iglesia. Todos mis amigos y mis compañeros de trabajo sabían del rapto de la iglesia, porque cuando hablaba con ellos yo les advertía y yo les decía: va a llegar un momento en que Cristo va a venir y se va a llevar a su iglesia y yo me voy con Él. Algunos se burlaban, algunos decían: si tú te vas, yo me agarro de tus pies y me voy contigo. Pero eso nadie lo puede hacer, ¿no? Porque eso es imposible. Será rápido, hermano. Será, como decía el hermano Ortiz, en un átomo de tiempo. O sea, porque la Biblia dice en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra. Eso es la 11ª parte de un segundo. Es rapidísimo. Nosotros pestañamos en 11ª parte de un segundo. Bendito sea el Señor, ¿no? Y en ese lapso será el rapto, así tan rápido que cuando nosotros lo pestañamos, ya la iglesia se fue al cielo. Bendito sea el nombre de Jesús. Siempre le hablé a mis amigos, siempre le hablé a mis compañeros de trabajo del rapto de la iglesia y que venía el anticristo. Y esas personas saben, como nuestra familia sabe, porque han venido a la iglesia o han ido a alguna iglesia. Si Cristo viene y ellos se quedan, seguramente muchos de ellos no van a querer dejarse marcar. Algunos sí, pero otros dirán: no, porque si me dejo marcar, ya me pierdo, me voy al infierno por toda la eternidad, a la condenación eterna. Todos los que hayan salido de la gran tribulación van a entrar, hermano, al milenio. Pero para entrar al milenio tiene que haber un juicio. Ese juicio es el del capítulo 25 y el verso 31, porque Cristo cuando venga ya viene a juzgar. Cristo cuando vino hace 2000 años, a Él le hacían de todo, hermano. Cristo decía: mi reino no es de este mundo. Yo no he venido para reinar políticamente ni tomar el poder. Yo he venido para hablar del reino de los cielos. Y el mensaje de Cristo es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria a Dios. La Biblia dice aquí en Mateo capítulo 25, verso 31, que Cristo vendrá. En verso 32, serán reunidos delante de Él o reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo al reino de Cristo, el milenio, hermano, que fue preparado. Dice, verso 35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Hermano, eso es lo que tiene que hacer la iglesia. En un paréntesis, ¿no? Nosotros tenemos que ayudar al hambriento, tenemos que ayudar al necesitado, tenemos que darle agua al sediento. Sea una persona, sea un animalito, que usted ve una palomita, ve un perrito que tiene sed, hay que darle. Todo lo bueno que usted haga, lo hace para Dios. A quien se lo haga, ¿no? Porque ellos a los de la derecha les dice: venid, bendito de mi Padre, porque tuve hambre, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste, me ayudasteis.
Estuve desnudo y me cubristeis. Estuve enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. O sea, hay que visitar a los enfermos. Hay que visitar a los presos. Si tienes algún familiar, algún amigo, gloria a Dios, a alguien. Los justos, verso 37, le responderán al Señor diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿O te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: mire, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Por qué? Porque todo el mundo en los tiempos finales, usted sabe que en el día de hoy hay toda una corriente anti-israelí, anti-judía. Todo cristiano, hermano, que tiene el Espíritu de Dios, que es cristiano, ama a Israel y ora por la paz de Israel. Y todo cristiano es algo que no es algo, hermano, que es una moda, no es una corriente. Eso es la obra del Espíritu Santo. Uno quiere lo mejor, a pesar que el pueblo de Israel en la actualidad, Israel como nación están descarriados, Israel como nación no están siendo obedientes a la palabra de Dios, pero el solo hecho que Israel tiene promesas de parte de Dios, y aquí dice la palabra que todo está relacionado a la actitud de todas las naciones en el tiempo de la gran tribulación en relación al pueblo de Israel. Y eso hace que dentro de nosotros, el corazón de un cristiano, hay un amor por el pueblo de Israel. Hay una cultura, hay una corriente que los medios de comunicación, los grupos de izquierda y mucha gente que se dejan usar por el diablo, ¿no? Porque es una corriente, la corriente del anticristo, la corriente satánica demoníaca que va contra Israel. Alabado sea el Señor. O sea, hay un odio hacia Israel. Hay el deseo de naciones como Irán, por ejemplo. Ellos, su presidente dice: queremos desaparecer a Israel. El líder de Hamas, de Hezbollah, que son grupos radicales, terroristas, ellos están financiados por gobiernos muy poderosos, árabes, gobiernos iraníes y otros gobiernos, para destruir y combatir a Israel. Porque esa es la obra del anticristo, es la obra satánica, o sea, del espíritu del anticristo, aunque el anticristo todavía no se ha manifestado, pero el espíritu del anticristo sí está vigente, ¿no? Ese demonio tiene miles de años, hermano. Alabado sea el Señor. Entonces, el cristiano que ama, por eso Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, él se acercó mucho al pueblo cristiano evangélico y agradece, porque siempre los cristianos, cuando llega al gobierno, siempre aman a Israel, expresan, y ellos han dicho que los mejores aliados del pueblo de Israel son los cristianos. Ahora, eso ha cambiado, porque a raíz de la reforma, Lutero cometió un error. Obviamente fue un error. Lutero combatió a los judíos, porque Lutero era católico, y Lutero se rebeló, y Lutero enfrentó las indulgencias y enfrentó las doctrinas católicas, porque él era un monje agustino, era católico. Pero él no pudo quitarse eso que la Iglesia Católica había sembrado como doctrina, que los judíos habían matado a Cristo y había que exterminar a los judíos. Entonces, durante muchos siglos, muchas personas tenían eso y iban y perseguían a los judíos en Europa, en diferentes lugares, porque estaban influenciados por esa doctrina católica de que los judíos habían matado al Señor. Obviamente, ¿quiénes fueron los que mataron a Cristo? Los judíos fueron los que instigaron, porque quienes mataron fueron los romanos. Los judíos dijeron, porque Pilato dijo: no hallo culpa en él. 3 veces dijo.
No hay culpa en él, no tiene ninguna culpa, yo no le veo ninguna culpa. La esposa de Pilatos tuvo un sueño y le dijo, no tengas nada que ver con este justo, o sea, no te metas con él, le dijo. Tengo miedo. Y le dio miedo a Pilato. Pero pudo más la presión de la gente, ¿no? La gente que la gente presionaba a Pilato y le decía, no, suéltanos a Barrabás, crucifica a Cristo. Gloria al Señor. Y por eso es que Pilato los mandó crucificar a Cristo por la presión de la gente. Ahora, cuando nosotros somos cristianos, tenemos convicciones, hermano, tenemos la palabra, a nosotros no nos interesa lo que diga la gente, ¿no? A nosotros nos interesa lo que diga Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea, la gente puede decir lo que le da la gana. Yo durante mucho tiempo, cuando trabajaba secularmente, muchas personas tenían su punto de vista, yo respetaba su punto de vista, pero yo pienso como cristiano. Alabado sea el Señor. Y esa influencia es la que también asimiló Hitler. No, Hitler asimiló esa influencia católica y dijo, los judíos son los malos, porque el populista busca eso, busca un enemigo, inventa un enemigo. Y en la historia de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, para que Hitler pudiera tomar el poder en Alemania, porque Hitler era un soldado, hermano, pero Hitler era un experto contando historias, o sea, era un tipo muy hábil y contaba historias, inventaba historias y de esa manera envolvía a la gente y empezó a arrastrar masas. Y él ponía a los judíos como los malos. Entonces decía, si los judíos, acabamos con los judíos, entonces vendrá la prosperidad para Alemania. O sea, si hay hambre en Alemania, los judíos son los culpables. Si no hay agua, los judíos son los culpables. Si no llueve, los judíos son los culpables. Así es como trabaja mucha gente. Alabado sea el Señor. Y ese discurso, la gente, tanto que le metían, la gente dijo, sí, hay que matar a los judíos. Y eso causó una herida en el pueblo de Israel, porque realmente mataron millones de judíos, hermano. Alabado sea el Señor. Eso es en base a una ideología. Las ideologías son malas. Todas las ideologías son malas, son negativas. Lo que pesa son los principios, las doctrinas. Las ideologías no tienen lógica, las ideologías, gloria a Dios, no tienen fundamento. Alabado sea el Señor. Nosotros condenamos la ideología de género, le llaman igualdad de género, enfoque de género, tienen varios nombres. ¿Por qué nosotros decimos que es una ideología? Ellos dicen, no es una ideología. Sí es una ideología, decimos nosotros, porque lo que ellos dicen no tiene lógica. No tiene sustento científico, es un invento. Alabado sea el Señor. Ellos dicen la solución para los problemas de la humanidad, porque hay muchas mujeres que mueren, hay mucha discriminación, hay mucha pobreza. La solución es la igualdad de género, la equidad de género, ¿no? Claro, si eso fuera la solución, hermano, estaría bien, pero dentro de eso meten una serie de perversiones y meten una serie de cosas irracionales, ilógicas, anormales. Bendito sea el Señor. Y van a influenciar en la adolescencia, van a influenciar en los niños, porque el objetivo de ellos es afectar la forma de pensar de los niños, que lo bueno es malo y lo malo es bueno. O sea, no hay bueno, no hay malo. No hay cosas buenas, no hay cosas malas. Todo es del color de cristal con que uno mire. O sea, no hay verdades, en otras palabras. Lo que tú piensas, eso es tu verdad y estás bien. Pero si nosotros le decimos eso a nuestros niños, le hacemos un daño, hermano. Alabado sea el Señor. Cuando nosotros empezamos a criar a nuestros niños, porque yo soy padre, tenemos que decirles, por ejemplo,
no salgas a la calle, no cruces la pista porque te agarra un carro, porque el niño no está preparado. Un niño de 1 año, de 2 años, ¿usted cree que está preparado para ver si la luz está en verde, está en rojo? El niño cruza la pista. El niño, me acuerdo que mis hijos, yo siempre le ponía unos plásticos a los tomacorrientes, porque los niños agarraban con un clavo, con algo, la curiosidad del niño, y metían y les pasaba corriente, podían electrocutarse. No se puede dejar un elemento punzocortante delante de un niño, puede quitarse un ojo, porque el niño no ve el peligro. Alabado sea el Señor. O sea, si nosotros en esos aspectos cuidamos a nuestro niño, ¿cuánto más en cuanto a su forma de pensar y ver el mundo, hermano? O sea, nosotros queremos que nuestros niños vean el mundo de una manera sana, de una manera correcta. ¿En base a qué? A la palabra de Dios. Que nos digan que estamos atrasados, que somos fundamentalistas, retrógradas, que nos digan que somos, hay muchas cosas, que fanáticos, nos dicen extremistas, nos dicen homofóbico, misógino, nos dicen un montón de cosas, porque usted sigue la palabra de Dios. A mí qué me interesa que me digan eso. A mí me interesa lo que diga la palabra de Dios, hermano. Gloria a Dios. Porque en la historia de la humanidad, los hombres siempre cambian de opinión. Para ellos hoy día eso es lo más grande, eso es una moda. Pasan 10, 20 años y van a pensar en otra cosa. Alabado sea el Señor. El hombre es voluble, es cambiante. Pero si usted hace que sus hijos, nuestros jóvenes, las personas fijen su confianza, sus principios, sus valores en base a la palabra de Dios. Ese es el fundamento, hermano. Si usted tiene fundamentos y ponemos fundamentos, nuestra casa no será removida. La Biblia dice: instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de él. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia en el verso, estamos viendo los de derecha e izquierda. No, eso no tiene nada que ver con la política, hermano, ¿no? O sea, aquí la Biblia no dice que los de la derecha son buenos. Está hablando simbólicamente, obviamente, ¿no? Y luego dice, entonces, bueno, lo justo le responde: ¿cuándo te vimos hambriento, sediento? El verso 38, ¿y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y verso 40 del capítulo 25 de Mateo dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. O sea, Dios es el rey, hermano. Y el pueblo de Israel es su pueblo. Lo que hagamos en favor del pueblo de Israel, lo hacemos en favor de Dios. Porque Israel es el pueblo que tiene promesa de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso es claro, maravilloso el Señor. El verso, gloria a Dios, 41 dice: dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer. Bueno, y le dice lo mismo. El verso 45 entonces le responderán diciendo, no, ellos, verso 44, también le dijeron: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo en la cárcel? Él le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Alabado sea el Señor. Entonces vamos a ver, hermano, los principios por los cuales Dios va a juzgar. Entonces, eso, como cristiano,
tenemos que amar al pueblo de Israel, hermano. Eso en Perú, en todos los lugares del mundo, desde el momento que me convertí a Cristo, hace 35 años, aprendí a amar al pueblo de Israel. Y todo el que no ame al pueblo de Israel no tiene a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo me acuerdo que cuando no existían las redes sociales, estoy hablando hace 10, 15 años atrás, los medios de comunicación eran antijudíos, anti-Israel. Ahora que están los medios de comunicación masivos, las redes sociales, nosotros podemos expresar nuestro respaldo al pueblo de Israel. Antes no se podía. Y todo el ataque contra la iglesia, contra los que amábamos a Israel, era muy duro, hermano. Era muy fuerte. Prácticamente nos colocaban y nos ponían como locos, fanáticos, tontos, ignorantes, por cuanto nosotros manifestábamos nuestro amor hacia el pueblo de Israel. Por eso le digo, eso no es algo que nos han lavado en la cabeza, sino es la obra del Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, quiero ver, vendrá con vara de hierro, vendrá con ropa teñida en sangre, ¿no? El capítulo Apocalipsis 19, gloria a Dios, 19:13, dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y luego en Apocalipsis 19:15, quiero que vayamos a Isaías 63, verso 1. Isaías 63, el verso número 1. Gloria a Dios. Maravilloso el nombre de Jesús. ¿Lo tienen, hermano? Miren lo que dice acá. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Isaías 63:1 dice, este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder, dice, yo, el que hablo en justicia grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? ¿Saben lo que es un lagar, no? Donde se pisan las uvas. Antiguamente era como una poza, se llama lagar, como un laguito pequeño, una poza, y ponían las uvas y la gente pisaba. Entonces al pisar, los que pisaban se teñían todo del color de las uvas. Entonces esa es la imagen que cuando Cristo venga, por eso dice, ¿por qué están rojos tus vestidos? Dice, y tus ropas como el que ha pisado en lagar. Verso 3 dice, he pisado yo sobre el lagar y de los pueblos nadie había conmigo, los pisé con mi ira y los hollé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché toda mi ropa, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara y me maravillé, que no hubiese quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Cuando Cristo venga, ¿a quién va a destruir el Señor? Al ejército del anticristo. Que serán miles y miles y millones, hermano, que rodearán a la ciudad amada para destruir a Israel, y en ese momento viene Jesucristo. Y ahí destruye a todos los enemigos del pueblo de Israel. Gloria al Señor. También, gloria a Dios, vendrá como quien avienta su era, ¿no? Miqueas 4:12, gloria a Dios. Era ese lugar de trabajo, ¿no? Gloria al Señor. Miqueas 4:12 dice la palabra de Dios, mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Gloria a Dios. Dios vendrá como quien avienta su era, o sea, los congrega, como que los junta, ¿no? Vendrá como quien ciega la mies con la hoz del segador. Vamos a Zacarías capítulo 14, hermano. Gloria a Dios. Zacarías capítulo número 14.
Maravilloso el nombre de Jesús. ¿Lo tienen? Y voy terminando con el 14, verso 4. Dice, verso 3, ¿no? Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día. ¿Sobre qué monte? Sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos. Mire lo que dice acá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. ¿A quién se refiere cuando dice Jehová mi Dios? A Jesucristo. Alabado sea el Señor. ¿Dónde está lo que dice no, que Jesús no es Dios? Acá dice, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Alabado sea el Señor. Esto es lo mismo, hermano. Gloria al Señor. Otra cosa, otro dato importante. Gloria a Dios. En el libro de los Hechos, capítulo número 1. Hechos, capítulo número 1. Vamos a ver la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y quiero que veamos el verso número 9. ¿Lo tienen? Mire, hermano. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos los dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora, ¿desde dónde fue la ascensión? Verso 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. O sea, ¿de dónde el Señor subió al cielo? Del monte del Olivar, el monte de los olivos. Y cuando Cristo venga, ¿dónde va a poner sus pies? En el monte de los olivos, según Zacarías 14, verso número 4. Bendito sea el Señor. Así será, hermano, la venida del Hijo del Hombre. Gloria al Señor. Quiero que nos pongamos de pie en esta noche. Quiero orar. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero hacer una oración, porque hemos visto cómo Cristo vendrá a reinar, a gobernar. Gloria al Señor. Todos los acontecimientos que se darán, el momento de su ira, cómo el Señor juzgará a las naciones. No, nosotros no seremos juzgados. Nosotros vendremos con Cristo a reinar, hermano. Alabado sea el Señor. Nosotros estaremos con Cristo por toda la eternidad. Y en esta noche yo quiero orar por aquellas personas que necesitan la ayuda de Dios. Si usted ha venido con una necesidad espiritual, usted ha venido y le dice: Señor, ayúdame, cámbiame, tócame, Señor. Si usted quiere que hagamos una oración por su vida, levante su mano, venga aquí al altar y vamos a orar. Usted ha venido por salvación, por liberación, por cambio. Venga aquí y Dios le va a ayudar, y Dios le va a cambiar, Dios le va a transformar. Dios va a hacer la obra en Cristo Jesús. Maravilloso el Señor. Vamos a orar. Toda la iglesia, hermano, nos apoya en oración. Gloria al nombre de Jesús. Toda la iglesia, vamos a pedirle al Señor que el Señor toque, que el Señor cambie, que el Señor te ayude. Si estás enfermo, Dios te va a sanar, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Aquí está el Señor. Cristo está aquí para romper las cadenas, para destruir las obras del diablo. Cristo está aquí para romper las ataduras, las cargas de opresión. Si tienes perturbación diabólica, si no puedes dormir, sientes que algo te perturba,
sientes un malestar, sientes algo que no te hace, no te dejas estar feliz ni tranquilo.